Hola, hola, sean todos bienvenidos de nuevo a Planeta Terror Podcast, un programa dedicado a la disección, difusión y recomendación de películas de terror. Mi nombre es Iván y si eres aficionado o aficionada al cine de terror, de horror, o si estás buscando algo nuevo que ver, una recomendación, has llegado al lugar indicado. Yo aquí estoy decretando que este se convierta en tu podcast de cine de terror de confianza, el infalible. Y si tú eres un escucha de antaño, ya se la saben, estamos haciendo una recapitulación con todo lo que estuvimos viendo en este 2025, lo mejor, lo peor, lo horroroso de este año, como lo pueden estar leyendo en el título. Se trata de este episodio que, si no me equivoco, es la segunda ocasión en que estoy haciendo menciones de honor y de horror. Originalmente las menciones de honor, películas que sentía yo que merecían estar dentro del top, pero que quedaron ahí fuera por un pelito de gato, las decía los títulos dentro del mismo top 10. Pero sí, desde el año pasado intenté hacer este nuevo apartado y creo que me gusta. Me funcionó el año pasado y sobre todo porque hay demasiado tema de conversación. Tengo varias películas aquí por comentar y espero yo algunas sorpresas ahí dentro del camino, dentro de este episodio, que espero que no se alargue tanto. Por eso mismo no me gusta incluirlas en el top 10, porque sentía que de por sí ese episodio ya era bastante extenso. ¿Por qué alargarlo más? Las películas que les voy a estar recomendando en este episodio son películas que no tienen episodio especial, películas que no se han reseñado. Muchas de ellas son títulos que vi recientemente, por lo menos dentro de los últimos 3-4 meses de este año. No necesariamente ocupan el puesto 11, 12 o 13, ¿no? del top. Simplemente pues creo que son películas que vale la pena que se mencionen, vale la pena que ustedes me escuchen, ¿no? Hablando acerca de ellas y en dado caso que se atrevan a verlas por mi recomendación. Creo que son películas que tienen una propuesta interesante, una propuesta definida. Unas de ellas vienen de directores, de creativos conocidos, aclamados. Otras vienen de directores emergentes, escritores emergentes. Si no me equivoco, la mayoría que escogí para este episodio son películas pequeñas, independientes, de distribución limitada. Y justamente, ¿no? Ese tipo de películas son las que necesitan más nuestro apoyo como divulgadores, ¿no? del cine de género. Y bueno, también se viene el otro lado de la moneda. Les voy a estar compartiendo las 3, 4 o 5 películas de este 2025 que honestamente me gustaría borrar de la memoria. Estas películas que, según mis ojos, según mi experiencia viéndolas en cine o en casa, las considero como lo peor de este año. En este apartado tengo una película que literal me hizo quedarme dormido como unas 4 o 5 veces. O sea, es lentísima, aburridísima. Unas actuaciones así de nivel de estudiante de secundaria. Hasta un estudiante de secundaria actúa mejor que estos protagonistas de esta película. Tengo una de A24 que aún no encuentro la razón de su existencia. O sea, es un reciclado de ideas, de situaciones, con grandes estrellas de talla internacional y buenos actores, pero aún así no lograron hacer nada con esta película y por eso pasó así sin pena ni gloria. Nadie la recuerda, nadie habló de ella. Y tengo otra película que es así, para arrancarte los ojos. Es un sinsentido, un despropósito. Lo único que sí le tengo que aplaudir es la audacia que tiene para llegar a esos momentos tan grotescos, que bueno, de eso hablaré en un momentito más adelante. Pero bueno, antes de que empecemos a entrar en ese terreno pantanoso y empezarnos a enlodar, ¿no? con
a enlodarnos con el fango de lo peor del 2025, quiero tomar un break para felicitar a cada uno de ustedes. Este episodio se estrena el 22 de diciembre, así que estamos a pocos días de la Nochebuena, de la Navidad, y espero que se la pasen muy bien, que lo celebren acompañados, que lo celebren en familia, que lo celebren como ustedes lo acostumbren. Cualquiera que sea su ritual, espero que lo hagan, que lo disfruten. Y espero que por lo menos se den un tiempecito de 1 hora y media, 2 horas para ver su película de terror favorita navideña, ya sea el 24 en la noche o el 25 en la tarde. Yo voy a estar viendo, ustedes me conocen muy bien, voy a estar viendo Black Christmas 2006, y les prometo que cada que vea en pantalla un ojo siendo extirpado en la película, voy a estar brindando por cada uno de ustedes. Pero bueno, ahora sí, vamos a la carnita. Y quiero arrancar Menciones de Honor y de Horror 2025 mencionando cuáles fueron las mayores tendencias y temáticas que estuvimos pues viendo, ¿no?, en el cine de terror de este año. Estuve revisando mi lista completa de películas que vi en Letterboxd, que son aproximadamente unas 55 películas, si no me equivoco, y sí pude identificar claramente cuáles fueron las temáticas que más se repitieron este año, que más definieron el año en un general. Hay similitudes que están mejor desarrolladas y hay similitudes que están un poco más superficiales, ¿no? Como subgéneros que vimos siendo repetidos, como escenarios que vimos ser utilizados repetidamente, continuamente. Y todo esto nos habla, ¿no?, de cómo se está consumiendo el cine de género hoy en día y cuáles son las tendencias que posiblemente veremos repetirse en los próximos años. La primera gran tendencia de este 2025, que no es sorpresa de nadie, fueron las secuelas. Nuevamente las secuelas fueron las grandes vencedoras de la taquilla. Hay secuelas muy anticipadas que llevábamos décadas pidiendo. Hay secuelas que nadie quería ver, pero definitivamente esto es un reflejo de los grandes estudios prefieren apostar a la segura con franquicias y marcas establecidas que arriesgar su dinero con producciones originales. El Conjuro, Los Últimos Ritos, se posicionó como la película de terror más taquillera del año. Logró el puesto número 12 a nivel internacional. En el puesto 17 tenemos Destino Final, Lazos de Sangre, que es la sexta entrega de esta saga que sí, tiene larga vida, que no se va a detener para nada, que posiblemente tengamos una nueva secuela en unos 2 o 3 años. También Five Nights at Freddy ocupa el lugar número 23 de la taquilla internacional, seguida por Predators Badlands, que está en el puesto 24. Y poquito más abajo se encuentra 28 años después, en el lugar 28. Y The Black Phone 2 en el lugar 35. Y cada una de estas películas mantienen vivas a sus franquicias, las mantienen frescas en las nuevas generaciones. Y creo que por lo menos en 2 o 3 casos ya hay secuelas confirmadas, secuelas que van a seguir exprimiendo hasta el último centavo a los fieles espectadores. Destino Final 7, se viene ya la de 28 años después, The Bone Temple, que se estrena el próximo mes. Ya se confirmó la tercera parte de Five Nights at Freddy's, y aunque El Conjuro ya amenazó que sería el cierre definitivo del capítulo de los Warrens, sabemos que esto no va a pasar. Sabemos que cuando se vean necesitados de dinero, van a revivir la franquicia, ¿no? Tal y como lo hicieron con la de Insidious. Y aunque pareciera que este exceso de secuelas, que este exceso de nostalgia pudiese opacar al cine de terror original, a las ideas nuevas, a las historias recién estrenadas, recién salidas del empaque, pues resulta que no.
y en un panorama general, películas como Sinners, películas como Weapons, películas como Bring Her Back nos dan una idea de que cuando se arriesga con ideas originales puede resultar en una gran victoria, tanto a nivel crítica, a nivel fandom y a nivel taquilla. Tres películas que pues hasta este momento siguen generando bastante ruido, tema de conversación y tal vez las veamos siendo galardonadas durante la próxima temporada de premios. O sea, en definitivo, el cine de terror moderno y 100% original está rompiendo paradigmas, está como saliendo de las sombras y por fin se está valorando, se está comparando y colocando a la par de estas otras películas de autor, y la balanza ahí se encuentra bastante estable. Otra tendencia que siento yo que marcó al 2025 fue el ver el universo de Stephen King siendo expandido y no solo conquistando salas de cine con adaptaciones a sus novelas, sino además en la televisión. También fue un gran año para este autor, para el maestro del horror. Tuvimos 2 series adaptadas de su obra. La primera y la más popular sería, obviamente, Welcome to Derry, que sí ha sido un gran éxito. Todo el mundo está hablando de ella. Es una precuela de las películas de It y está dirigida por este mismo personaje que hizo las 2 últimas, los remakes que tuvimos en 2017 y 2019, si no me equivoco. Y sí, para HBO Max esto ha sido un exitazo. La segunda temporada ya ha sido confirmada y se espera que tenga 3 temporadas esta serie. Y se estrenó también en MGM Plus la serie The Institute, que bueno, aquí sí, desconozco por completo, no sé nada acerca de esta serie. De hecho, tampoco he visto Welcome to Derry. Espero tener el tiempo ahora en este periodo vacacional para ponerme al corriente y posiblemente traerla aquí al podcast. Sí, 2 series de Stephen King, y en el cine tuvimos The Monkey, ¿cómo se llama esta película de Mike Flanagan? A Life with Chuck, La vida de Chuck. ¿Cuál más? Camina o muere. Y me falta una más. Un remake de esta película de acción que está protagonizada por Glenn Powell. O sea, por lo menos 6 proyectos con el sello de King tuvimos este año, y el próximo se vendrán aún más, estoy seguro. Tan solo por mi parte saben que estoy esperando ansiosamente la serie de Carrie, que se estrena en octubre del 2026. Y bueno, ya para pasar al último apartado, la última tendencia que tengo aquí en mi lista es el cine de terror, cuyo escenario es un campamento de verano, un campamento invernal, un campamento infantil, con cabañas, con lagos, con actividades. Un escenario clásico, ¿no? Que se asemeja mucho a nuestras películas de terror favoritas de los 80s, como Viernes 13 y como Sleepaway Camp. Y en este año vimos The Black Phone 2, cuyo escenario principal sucede todo en un campamento religioso durante el invierno. Vemos ataques en las cabañas, vemos persecuciones en el lago congelado. También otra película que utiliza el campamento de verano muy al estilo de Viernes 13 para asesinar a sus moderadores es Hell of a Summer, la película que me baneó de TikTok. Hice un video reseña hablando de esta película y por culpa de ese video me banearon de TikTok. Una película del director de Finn Wolfhard, de este actor de Stranger Things, de Mike. Una película que en un principio me estaba gustando mucho. Creo que el setting es perfecto, slasher de campamento con demasiados personajes para formar parte del body count. Pero cuando empiezan a suceder estos primeros asesinatos y que todo sucede fuera de pantalla, la película ahí me fue perdiendo poco a poco. Aparte, es una horror comedy, es una comedia y muchos de los chistes están muy orientados a la generación Z. Es una película con un mix bastante raro porque
pretende ser un throwback a los 80s, pero utilizando un lenguaje muy actual, con personajes muy actuales, y siento que no termina como de funcionar ni de poder fusionar ambas ideas. Sí es entretenida, sí me divertí con ella, sí me reí de un par de chistes, pero no es algo que volvería a ver. Y la tercera y última película de campamento que vi este año se titula Marshmallow, y esta sí es una película que me dejó con un muy buen sabor de boca. En Marshmallow nuestro punto focal no son los moderadores del campamento, sino más bien el protagonista es uno de los niños asistentes a este campamento, un niño que es medio bulleado, al que le cuesta adaptarse, le tiene miedo al agua, de hecho tiene un trauma con un evento que sucedió en su vida en donde estuvo a punto de ahogarse, y ahora tiene esta pesadilla recurrente en la que se encuentra en una situación similar, y evidentemente al ir a un campamento de verano, pues las actividades dentro del lago van a hacer que recuerde esta terrible situación. Su principal acosador utiliza este escenario a su favor, y sí, nuestro protagonista tiene una lista inmensa de miedos a los cuales se tiene que enfrentar durante este verano. Y si a todo esto le sumamos que hay una presencia extraña asesinando a los niños campistas del lugar, la película pasa de ser un coming of age a un slasher, a un survival en cuestión de segundos. Esta película sí me gustó, la recomiendo ampliamente. Tiene una calificación, bueno, le puse una calificación de 3.5 sobre 5 en mi cuenta de Letterboxd. Es muy buena, tiene un gran twist. Me recordó mucho a Fear Street, la segunda parte, la que sucede en el campamento, en donde por fin vemos, ¿no?, cómo estos niños campistas también pueden convertirse en carne de cañón en el body count. El peligro en Marshmallow es latente y nadie está a salvo. De estas 3 películas de campamentos, Marshmallow es mi favorita, incluso más arriba que en Black Phone 2. Pero bueno, vamos a una pausa y yo continúo con mis menciones de honor y horror de este 2025. Can I trust this man? Can I trust this woman? There's something special about you. You make the children. I want to go. I want to leave now. Ok, mi primera recomendación, mi primera mención de honor de este episodio se trata de la segunda película de terror que nos dio este año el señor Osgood Perkins, que aunque no se encuentra dentro de mis títulos favoritos de su filmografía, de la cual soy un gran admirador, esta película me gustó, mas no me encantó. Siento que sí transita en esos territorios comunes que ya ha consolidado Osgood Perkins, ¿no?, como su sello personal, su sello de autor. Y se trata de Keeper, se trata de esta nueva película que se estrenó en el mes de noviembre en salas de cine en Norteamérica y que se encuentra disponible para su renta digital y se está estrenando en algunos países. Creo que en España tuvo un estreno en salas de cine este mismo fin de semana. Bueno, Keeper. ¿Qué es Keeper? Se trata de un slow burn, una película es un thriller, es un dramedy, es una película así como muy visual, que todo sucede en una misma locación, todo sucede dentro de una cabaña. Esta película marca el reencuentro de Perkins con Tatiana Maslany, a quien vimos brevemente en el primer
en la primera mitad de The Monkey. Y aquí sitúa a esta actriz canadiense muy muy querida por todos dentro de este relato de horror, terror psicológico, alucinaciones, sueños, traumas y los estragos de una dinámica de relación de pareja que no me gusta mucho esta palabra porque parece que está como muy de moda, pero sí una pareja, una relación tóxica. Les digo, todo se centra en este personaje de Tatiana Maslany que tiene que pasar un fin de semana en solitario en una cabaña aislada. La cabaña le pertenece a su actual pareja, pero creo que por trabajo, él es médico, se tiene que retirar y la deja ahí solita. Y sí, va a tener que confrontar no solo todo lo sobrenatural que existe dentro de esta cabaña, sino también los fantasmas del pasado de este doctor, que poco a poco van asomándose ahí, filtrándose en la narrativa. Es una película bastante psicodélica, muy contemplativa. Me gusta mucho la forma en la que Osgood Perkins elige estos encuadres y estos ángulos, porque a pesar de que todo sucede dentro de esta misma cabaña, como que jamás pude hacer como una recreación, un mapa de cómo está construido este lugar, porque utiliza unos ángulos bastante inusuales, ¿no? Que ayudan a la atmósfera un tanto incómoda, nos hace sentir incómodos también a nosotros, como el personaje de Tatiana Maslany, ¿no? Cuando tiene que, pues, convivir con este lugar y con el primo. Es una película que además, muy al estilo de Perkins, incorpora comedia retorcida, comedia oscura. Hay criaturas, hay sombras, hay figuras, hay simbolismo. Y creo que en un general la película tiene y funciona, ¿no? Como una introspección a todo aquello que con frecuencia se pasa por alto, ¿no? Cuando se está dentro de una relación, específicamente de una mujer hacia el hombre. Estas señales de alerta, estas red flags que tienden a ignorar, ¿no? Por el hecho de idealizar a esa persona que está a nuestro lado. El mensaje sí es muy muy literal, no hay nada escondido ahí entre las líneas, pero se presenta, ¿no? Tiene esta carta de presentación de folk horror que siempre gusta, y creo que Osgood Perkins, el hecho de estrenar dos películas tan diferentes, tan opuestas, y aún así lograr que ambas estén posicionadas, ¿no? Como lo mejor del año, nos confirma porque se ha convertido en una de las voces más potentes del horror y del terror contemporáneo. Creo que ya está filmando su siguiente proyecto, que era algo de Perfect People, de Young People. Recuerdo haber visto el casting. Va a ser protagonista esta chica que estuvo o que filmó escenas para el remake de I Know What You Did Last Summer, y que al final eliminaron sus escenas. No recuerdo el nombre de la chica, solo sé que es protagonista de una serie de Amazon Prime, pero sí, estaremos obviamente reseñando esa película el próximo año. Bueno, vamos con mi segunda mención de honor, que se trata de una película que vi hace como 2 meses, Dream Eater, un found footage canadiense que tomó gran fuerza gracias a la mano de Eli Roth, el director de Hostal. Esta película tuvo su estreno en el circuito de festivales y llegó a salas de cine gracias a Eli Roth, que la compró para su distribución en Norteamérica. Y bueno, Dream Eater, fíjense que ustedes saben que a mí el found footage no es como de mi agrado, y esta película me gustó. O sea, siento que no busca como reinventar el subgénero. Es más, hasta podría pertenecer a la franquicia de Paranormal Activity. O sea, es como muy muy similar en situaciones, en escenas, pero siento que ha sido uno de los títulos que mejor han sabido aprovechar pues las convenciones y las facilidades que el found footage da a estos cineastas, en su mayoría primerizos. La historia sigue a esta pareja que decide documentar un viaje a una cabaña en invierno, con el propósito de
pues registrar estos episodios del sonambulismo que tiene el personaje del novio. De entrada, a mí con esa premisa ya me atrapó. Siento que es la justificación perfecta para que la cámara jamás deje de grabar, para que la cámara esté encendida de forma constante y para que este material que se nos presente pues capture, ¿no?, esos momentos tensos y de misterio y esos sustos que va a vivir nuestra protagonista. O sea, hay un objetivo muy claro, muy concreto, y a medida que va avanzando el metraje y que vemos que esta relación de pareja empieza a, pues sí, a tener problemitas de comunicación, que el sonambulismo empieza a afectar la relación de ambos y que se empieza a investigar el trasfondo de esta enfermedad. Poco a poco se nos va revelando que este viaje de estudio hacia la enfermedad tiene un origen mucho más oscuro, mucho más sombrío, que va a poner en riesgo la vida de ambos. Creo que sí, Dream Eater resulta imposible poder separarlo de los clichés del subgénero. O sea, están ahí, están presentes situaciones y recursos que son muy familiares dentro del fan footage que hemos visto infinidad de veces en películas de este estilo, pero siento yo que lo que hace Dream Eater nos muestra un miedo real, ¿no? Un trastorno real en donde la persona que lo padece actúa de esta manera, ¿no? Levantarse a medianoche, hablar solos, abrir puertas, salir del cuarto, colocarte en situaciones peligrosas, ¿no? Una vez saliendo de la comodidad de tu hogar, estás expuesto, ¿no?, a caerte, a golpearte, y la película se encarga de enmarcar estos peligros hasta que el trasfondo sobrenatural empieza a ganar terreno. Incluso tenemos unas pinceladas de horror cósmico, de la presencia de unas entidades ancestrales, de paganismo, de brujería. Todo este choque de ideas tratando de explicar el sonambulismo del protagonista es lo que siento que hace a Dream Eater una película found footage que evidentemente no va a reinventar la fórmula, que no va a hacer cosas completamente distintas, pero la fórmula está bien ejecutada y me encantó la atmósfera, el tener esta cabaña en el medio de la nada, rodeada de nieve, con una atmósfera muy, muy gélida, sombría. O sea, creo que sí, merece una mención de honor, y lo mejor de todo, solamente dura hora y media, así que en una nochecita, tarde de películas, ya la tienen vista. No hay tanto relleno, va al grano, está así como perfecta para acompañarla con otra película de terror así muy, muy invernal. Y como tercera y última mención de honor en este episodio, tengo la última película de terror que vi este año, que con esta estoy haciendo como el cierre con broche de oro a mi lista del 2025, que sí son creo que 50 y tantas películas que pude ver. Y se trata de Kombucha, una propuesta... Es que esta película es como demasiadas cosas en una. Es un body horror que también es como una crítica directa a esta tendencia que hemos visto de horror corporativo, que está como muy en sintonía con la serie esta de moda de Apple TV que se llama Severance, un subgénero en donde también podríamos incluir The Belko Experiment, que también tenía que ver con una corporación y en donde sus trabajadores iban muriendo uno a uno. Sí, muy muy en esa línea. Y en Kombucha la película nos presenta a una compañía siniestra que se alimenta literalmente de la libertad creativa de sus empleados. Nuestro protagonista es un músico frustrado, un tanto fracasado, que no ha conseguido el éxito, ¿no?, que tanto ha trabajado. Sigue cantando en bares, y ahí accidentalmente se encuentra con un ex amigo que lo invita a formar parte de esta empresa, que
si no me equivoco era Simbio o Simbiosis, algo así. Este chico va a la entrevista y parece que es como el perfil adecuado para la empresa, y ahí es sometido, es obligado a consumir esta bebida digestiva, la famosa kombucha. Se niega en un principio hasta que cede a la mano dura de su manager. Y sí, esta bebida tiene como objetivo pues ejercer un control sobre estos trabajadores, tanto físico como mental. Los trabajadores se hacen adictos a la kombucha, y es aquí donde el plan macabro empieza a desarrollarse. Esta película bebe mucho de estas referencias clásicas como la invasión de los ultracuerpos, Alien, La cosa de otro mundo. Es un mix de ciencia ficción, de body horror, de invasión, no tanto alienígena, porque se trata de una criatura terrenal del mundo de las bacterias, pero trasladado, pues les digo, a un entorno bastante común, cotidiano, como lo es la vida godín. Bueno, aquellos de México entenderán esta palabra. La vida de trabajo en oficina, ¿no? La rutina laboral y la explotación, ¿no?, de este sistema que se disfraza de oportunidades de crecimiento, pero en realidad estás vendiéndole tu alma al diablo y a la empresa. Kombucha no es una película extraordinaria, no es una película que les va a cambiar la vida o el panorama. Es una película que no se toma muy en serio, tiene un tono un tanto cómico y absurdo y tontorrón. Hay mucha comedia involuntaria, hay un personaje que confunde a la villana de esta película con una vampira. Entonces sí, hay muchos chistes como de situación que al menos a mí sí me funcionaron, que le dan una identidad propia a la película, que hace que se sienta como muy, muy realista, en el sentido de que pues no es una película de grandes recursos. Yo creo que pues tiene recursos limitados, su manufactura es modesta, es independiente, y logran hacer demasiado, ¿no? Hay efectos prácticos, hay criaturas, hay sangre, hay body horror. Y creo que lo que más me gustó de esta película es la elección de los personajes, de los actores, que se nota que son personas así como muy, muy comunes, que pueden ser literal trabajadores de una compañía de este estilo. Y eso a mí me hizo que la película se sintiera un poco más cercana, ¿no? No todo es impecable, no todo es así estéticamente correcto, hegemónico. Todo el conjunto de imperfecciones que hay en la película es lo que a mí me resultó más efectivo en Kombucha. Si tienen oportunidad de verla, esta la pueden encontrar para renta en digital. No es película que salió en cines, salió directamente al streaming. Y sí, denle un chance a Kombucha, que está distribuida por Jack Rabbit. Esta productora que nunca me acuerdo del nombre, pero es la misma de Influencers y de Influencer. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a las menciones de horror, las peores películas que vi este año. Y para esto me estoy apoyando en mi lista de Letterboxd. Tengo anotadas 55 películas. Y en el puesto número 51 tengo Popeye de Slayerman. Y no tengo nada bueno que decir de Popeye de Slayerman. Únicamente me gustó y la vi por Sarah Nicklin. El personaje de Sarah Nicklin dura 5 minutos y el resto de película para mí es una mierda. Película número 52, Garden of Eden. Otra película de Sarah Nicklin, que esta sí, es que la pasé tan mal viendo esta película. Es grotesca, es asquerosa, es ofensiva, es explotativa, es un sinsentido. Las actuaciones son malas. Lo único que puedo salvar de esta película son los efectos prácticos, todo el gore artesanal, pero de ahí en fuera y dura 2 horas, 2 horas que se sienten como una eternidad. No la recomiendo.
Puesto número 53 tengo Hard Eyes, el slasher de El Ojos de Corazón que vimos en el mes de febrero. De esta película sí tengo un episodio especial hablando de ella y ahí pueden escuchar detenidamente lo que opino de esta película. La odié. Puesto número 54, otra que también hizo aparición aquí en el podcast a principios de año, que creo que fue la primera película que vimos este 2025, y es Wolfman de es Lee Whannell. Sí, es Lee Whannell, protagonizada por Christopher Abbott, Julia Garner. Esta es la película la responsable del por qué Julia Garner no estuvo dentro del top 10 de las Scream Queens del 2025. Esta es la razón. Wolfman, pésima película. Y en el lugar número 55 tengo House on Eden, la peor película que vi este año. Es un found footage de unas youtubers, dos creadoras de contenido que son bastante famosas en Estados Unidos. Y la película es infumable. Sufrí mucho viéndola. La dinámica que tienen estas dos chicas es terrible. Me cayeron tan mal, pero tan mal, que jamás quisiera ver ni un clip de contenido de lo que acostumbran a distribuir en redes sociales. La odié esta película. Es un despropósito, es aburrida y nos deja muy en claro que no todos los youtubers son como los hermanos Los Filippo. Y con el respeto hacia toda la audiencia de estas dos chicas, mejor dedíquense a lo que saben hacer bien, que son sus canales de YouTube. Y sí, con eso terminamos este episodio de menciones de honor y de horror. Muchas gracias por acompañarme nuevamente en otro episodio más. Y felices fiestas, de todo corazón les deseo lo mejor, les mando un gran abrazo, un gran saludo y nos escuchamos la próxima para, ahora sí, el episodio más especial del año, que es el Top 10 películas de terror del 2025. Si aún no lo han hecho, les pido como regalo de Navidad, vayan a la aplicación de Spotify o de Apple Podcast y pónganle una puntuación, una valorización al programa. Y si aún no siguen las redes sociales del podcast, todas ellas están listadas en la descripción de este y de todos los episodios. Tenemos nueva cuenta de TikTok, @PlanetaTerrorPod. Y sí, si quieren estar en contacto conmigo, lo pueden hacer vía Instagram, Facebook, X, TikTok, etc. Nos escuchamos la próxima semana. ¿Sale? Bye.